Buenas tardes. Gracias a una solicitud de derecho de debate, voy a realizar alguna explicación y algún comentario sobre un recientísimo de ayer pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, eh, que concluye por mayoría en declarar nulas las todas las elecciones internas del Partido Acción Popular, históricamente uno de los partidos más importantes de los últimos 60, 70 años en el Perú, donde había estado 3 veces en el poder y dos de sus personajes más connotados, Fernando Belaúnde eh, y Valentín Paniagua fueron presidentes de la República. Cierto es que uno en carácter de presidente interino, pero digamos que de los partidos que hasta hoy existen con cierta historia, el único, todos ellos han ganado una vez o han ganado 2 veces con una misma persona. Aquí es el único caso donde se ha ganado 3 veces, entonces, y cuando, bueno, se le encargó en una tercera vez, pero demuestra pues que hay una presencia importante, el trabajo, estemos o no de acuerdo, como se gobernó en el primer y segundo gobierno de la UNDE, estemos o no de acuerdo de cómo se manejaron las cosas en el gobierno interino, transitorio de Valentín Paniagua. Lo cierto es que Acción Popular ha tenido una importancia muy significativa en la vida política peruana durante muchos años. Pero también es cierto que ya de hace algún tiempo se han ido entrecruzando cosas. En primer lugar, claramente dos visiones de los alcances de lo que implica la propuesta planteada por Belaúnde Terry. Una mirada más claramente que podríamos en estos conceptos de geografía política que a mí me gusta mucho, llamar de centro izquierda y una mirada de lo que podría calificarse centro derecha. Esto no es malo, siempre en los partidos, cuando hay o en cualquier colectividad, no todos tenemos que averiguar las cosas. Pero llegó en el caso de Acción Popular desde hace ya un tiempo una conflictividad bastante notoria. Tanto es así que para estas elecciones generales, dos personas que fueron en su momento líderes importantes en Acción Popular, alguno de ellos presidiendo el partido y algún otro siendo el candidato presidencial de esta agrupación política, hoy son candidatos a la presidencia de la República por otros, el partido político morado y el político Cooperación Popular. Entonces, pero ahora hay un componente, algunos componentes más que agravan la crisis de Acción Popular. Un sector que aparece como de recambio generacional. Esto no debe sorprendernos, siempre tiende a ocurrir los partidos que tienen mediana o larga data, llega un momento donde quien los encabezó debiera, por lógica del tiempo, reconocerle espacio a quienes ya se considera están en el momento de poder asumir ciertas responsabilidades. Luego, también
se va a hacer notorio un problema de acusaciones de corrupción a ciertos sectores dentro del partido. El escándalo planteado en el Perú sobre algunos congresistas a los cuales se dio en llamar los niños, porque supuestamente eran los hijitos que pues daban su voto por recibir ciertas ventajas, compensaciones en el desarrollo de sus funciones para favorecer a las circunscripciones que los habían elegido. Es cierto también que a estos, comillas, niños, en una lógica de espíritu y de cuerpo les pasó poco o nada. Por lo que sabemos, los mecanismos de control intraórganos en el Congreso no son muy eficaces. Son pocos los casos de congresistas y que son destituidos o destituidas, y también pocos frente a la magnitud de las denuncias que ha hecho los casos donde se procede a una suspensión ya de las congresistas o el congresista implicado. Parte del gran descontento que hay en el caso peruano a la labor de su Congreso viene de allí. Bueno, se llega entonces a una situación donde la bancada de Acción Popular, o sea, los representantes en el Congreso de Acción Popular, iban por un lado, y tan iban por un lado que hubo una integrante de la bancada de Acción Popular que termina planteándose como no agrupada, o cuando en el Perú se habla no agrupado, es el congresista que aquí no hay lo de la silla vacía, salvo para supuestos que no son del caso que estamos planteando. Entonces, aquí la congresista lo que pasa es que deja de pertenecer formalmente a un grupo congresal y llega a tener participaciones en las comisiones porque hizo muy buenas migas con Fuerza Popular, con otro grupo, y eso le permite tener sitios en los cuales ya en su condición de una agrupada no le correspondía, hablando de la congresista Alba. Hubo gente que se retiró, quedó elegido del Congreso, se retiró del partido y termina integrándose a otros, en ese caso congresistas senadores. Bien, pero esto que ya venía resquebrajándose termina de hacer implosión, porque no es una cosa provocada desde fuera, sino provocada desde dentro. La normativa electoral en el Perú apuntaba a unas elecciones primarias, pero en la lógica de las PASO argentinas. Entonces, unas elecciones abiertas, el que quería, sin ser, o la que quería, sin ser militante del partido X, Y o Z, iba a una convocatoria y decía, quiero que fulano sea el candidato a diputado, que Sutana sea la candidata a presidenta y que Perencejo sea candidato al Congreso. Y como también tenemos la estructura del Parlamento andino, pues que Sonia vaya al Parlamento andino. Entonces, quien propone en esos escenarios, claro, hay una democratización del partido que evita que se hagan rígidas las estructuras y casi casi se conviertan en esas en unas costras o cascarones en torno a liderazgos carismáticos o en torno a una maquinaria armada por tiempo. Se trata de plantear para evitar eso las primarias, pero a algunos partidos políticos no les gusta la idea y el esquema queda incompleto. Lo que se va a plantear es que sí haya una ratificación interna, pero solamente entre quienes militan
en cada uno de los partidos que quiere presentarse a las 5 elecciones que van a haber dentro del contexto de elecciones generales en abril del 2026. Entonces, yo quiero ir a la presidencia de la República o integrar lo que llamamos en el Perú la plancha presidencial, con 2 vicepresidentes o vicepresidentas, ya decide cada grupo. Si quiero integrar el Senado, que vuelve después de muchos años por, con reforma constitucional bajo la manga, la Cámara de Diputados o el Parlamento andino. Entonces ahí estamos teniendo varias elecciones. 5 porque en la práctica en realidad son 4, ¿no? Entonces, pero claro, el vicepresidente y el presidente, la presidencia, la vicepresidencia tienen también la posibilidad de jugar a plantear cuando escriben las listas hasta un momento de la campaña que no es el actual, de poder presentar un conjunto de candidaturas a la presidencia de la República, candidatura y con titulares y suplentes. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Avanza País, donde el candidato Batters, candidato a la presidencia de la República, donde al militante Combina no se le permite ser candidato a la presidencia de la República y donde se entra en una crisis tanto por problemas que genera, reacciones que genera la candidatura de Batters afuera, a un incidente bochornoso en Juliaca, como dentro del mismo partido. Batters termina renunciando a la candidatura y ¿qué han hecho? Porque todavía el momento, recuerden que estamos hablando de un proceso electoral que tiene etapas preclusivas, o sea, se dan hasta cierto punto y se acaban, no se puede volver atrás. Eso es lo que permite que hoy el candidato de Avanza País sea el general retirado Williams. ¿Por qué? Porque él estaba puesto en la lista de suplentes en la plancha que había presentado que tenía Batters a la cabeza. Así de fácil es. Pero, ¿qué ocurre en Acción Popular? En Acción Popular, digamos que lo que podríamos llamar la vieja guardia, tiene 2 candidatos. Víctor Andrés García Belaúnde, varias veces congresista, ¿ya? Y Alfredo Barnechea, que ya había sido candidato a la presidencia de la República por Acción Popular en una ocasión anterior, no en la elección inmediatamente anterior presidencial a esta, pues fue Johnny Lescano, que ahora va candidato por Cooperación Popular, y que tiene inicios, Barnechea, en su trabajo político en el Partido Aprista Peruano, más. Fue candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Aprista Peruano, sin suerte. Van estas candidaturas, digamos, de personas que ya tienen recorrido en la vida política, pero va también la candidatura del señor Chávez, que no tiene nada que ver con el chavismo, por si acaso. El señor Chávez es alguien que comienza a trabajar en las bases de Acción Popular. La ventaja de un partido de larga data es que comienza a haber ya un nivel de organización que se va sosteniendo en el tiempo. Y eso Chávez lo lee muy bien y va ganando espacios allí y termina siendo elegido presidente del Partido Acción Popular. Y como presidente del Partido Acción Popular se lanza a la elección
para que no solo sea presidente del partido, sino el candidato a la presidencia de la República del Perú por Acción Popular. Ojo, aquí no vamos a hablar sobre el ámbito que está siendo investigado, y ahí hay otro principio que juega, que es el principio de prevención. Algunos de los nombres que he mencionado tienen procesos judiciales en marcha, pero mientras no se hayan resuelto las imputaciones que se le hayan hecho a estas personas, son eso, imputaciones, no son nada definitivo. Entonces, no puedo decir, este candidato está tachado por su moral, no le he comprobado nada. O lo que se está recién es en un proceso de acreditación y en algunos casos acreditación ya no en un escenario administrativo, sino en un escenario jurisdiccional. Mejor no, sobre ese tema no opinar. Porque claro, comenzaron a salir en una situación de una campaña que se hizo muy tensa, cuestionamientos mil de Chávez a Barnechea, de Barnechea a Chávez, también de Víctor Andrés García de la Unde a Chávez, pero a la hora de las definiciones, con un calendario que está ya establecido y como le he dicho es preclusivo, termina una etapa y no puede volver a la anterior, el 30 de noviembre se realizan, Acción Popular no opta por hacer una designación de su candidato o candidata a la presidencia de un militante o una militante un voto. No, vamos a elegir delegados y delegadas para que ellos y ellas sean quienes en una ocasión posterior definan quién va a ser la persona que represente en la candidatura a la presidencia de la República al partido correspondiente. Por eso opta Acción Popular. Entonces, el 30 lo que se hace es elegir en diferentes puntos del país a un conjunto de personas, ¿ya?, con un candidato, que en este caso, según uno veía los delegados elegidos, era altamente favorable a Chávez, y con un conjunto de candidatos y candidatas que iban a el Senado, a la Cámara de Diputados y a el Parlamento abierto. Muy bien hasta allí. Pero ¿qué es lo que ocurre después? Según nuestra normativa electoral, todo partido político tiene que tener un centro, un espacio, un centro de coordinaciones de las labores electorales, que en estos casos reporta a lo que va pasando, le va ocurriendo a la OMP, al Organismo Nacional de Procesos Electorales, que es quien se encarga del grueso de las cuestiones administrativas en el tema electoral. El jurado tiene decisión de fiscalización y es el tribunal, se resuelve controversias. Y RENIEC en realidad se proyecta más allá del electoral, es quien hace las anotaciones de quién vive, dónde vive y quién fallece, para saber en ese sentido deducir cuál es el padrón electoral, y dentro de ese padrón electoral que entran todas las personas que son mayores de 18 años, nacidas en el Perú o nacionalizadas, que no estén inhabilitadas para candidatear, si son candidatos o no candidatos, y si estamos hablando de votantes, bueno, hay algunas restricciones, pero que son muy puntuales y que son las excepciones a la regla. Y considerando que este voto es un derecho y es un deber, es obligatorio, y si no votas hay una sanción pecuniaria, tienes que pedir una dispensa, o sea, una justificación para no poder votar, y
también, pero sí es claro que el voto ya no es obligatorio pasando los 70 años. Pasando los 70 años es facultativo. Voy a votar si quiero, ¿no? Y no me pasa nada si no voy. Bueno, en esa fórmula, volvamos a Acción Popular, se conocen quiénes son los delegados y las delegadas que han sido elegidas para después, en un acto posterior, programado para también por cronograma con fecha establecida, se iban a juntar este conjunto de representantes para designar quién iba como a la candidatura presidencial, quiénes iban a las candidaturas senatoriales, quiénes iban a la candidatura de diputados y quiénes a las del llamado Parlamento Andino. Pero ¿qué ocurre? Cuando se dan los resultados del 30 de noviembre, estos son trasladados a este espacio de coordinación de lo electoral en el partido y la presidenta de este espacio, por lo menos eso es lo que ha trascendido, eleva o manda, para evitar confusiones entre jerarquía y competencia, a OMPE, ya hemos dicho, Oficina Nacional de Procesos Electorales, manda a OMPE la lista de quienes fueron elegidos. Pero, oh sorpresa, cuando miramos lo que fueron las actas de la elección interna del 30 y y vemos lo que se ha mandado a OMPE, los nombres no coinciden. Hay nombres que han sido cambiados. Hay delegados y delegadas que habían sido elegidos o elegidas y habían sido puestos costados y otras personas aparecían en su lugar. Y esto de manera bastante frecuente en varias zonas del país. Eso llevó a que, por cierto, internamente se haya expulsado a la presidenta de este espacio de coordinación electoral de Acción Popular, se le haya expulsado del partido por traición al partido. Y eso implica que a nivel ya institucional se le pida a OMPE que corrija. Mire, usted está proyectando una lista que ha sido una lista mal configurada, con suplantaciones, con situaciones de cambio a lo que fue la real voluntad de los militantes y las militantes de Acción Popular. Y ahí hay que explicar varias cosas. Y la principal es sin duda qué podía hacer OMPE. OMPE es una instancia administrativa. Ya. Uno. Dos. Cuando lo que dice la normativa vigente en el Perú es que si hay problemas en esta configuración de listas, por esta situación de suplantación, adición de nombres, eliminación de nombres que sí correspondía, quien resuelve es el Jurado Nacional de Elecciones. La norma dice con todo. Entonces, cuando a OMPE le llega el paquete, primero, como autoridad administrativa, juega con la idea del principio, mandato de optimización, que lo que se me entrega es cierto, verdad material, además para hacer la evaluación de la confrontación que ustedes están planteando, yo no soy competente. Yo no puedo decidir si está bien hecho o está mal hecho. Ante la abstención de pronunciamiento de OMPE, hay declaraciones muy destempladas de algún sector del partido, incluso se ha planteado una denuncia en el ámbito de lo penal contra el jefe de OMPE y contra el conjunto de los funcionarios y funcionarias más importantes de esa entidad, y se abre una puerta para ir hacia el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Que son no una sola puerta, son varias puertas, son como 7 denuncias,
pero cada una de ellas plantea algo diferente. La denuncia del ex congresista, miembro del Congreso, un Congreso anterior, no del último, Burga, con otras personas, planteaba que se hiciera un recuento y se determinara la anulación de la elección, o sea, o lo que se presentaba como resultado de elección en la zona de Lima metropolitana, para que en consecuencia de eso se reconozca que realmente los que aparecían como delegados eran otros u otras y no quienes correspondían. Eso con una clara situación, porque si uno miraba los nombres del día 30 de noviembre, sin duda el señor Burga iba a encabezar la lista para diputados por Acción Popular en Lima. Y no me parece mal que él, si considera que se están vulnerando sus derechos, entonces que reclame, bueno, es que reclame. Pero no solamente Burga reclama, como un grupo de personas. Reclaman también una gente por la elección en Cajamarca, gente por la elección en diferentes partes del país. Eh, Ahí hay el reclamo del mismo Julio Chávez que se hace sobre declarar nulas, no nulas las elecciones, sino asignar que la lista que en realidad tuvo más votos para delegados sea la lista que asuma la candidatura a la presidencia, por lo cual, si uno miraba 30 de noviembre, él era el candidato presidencial, cosa que si uno ya miraba lo que se entregó a OMPE, el candidato presidencial sin duda alguno hubiera sido Alfredo Bernal. Martín. Y estos casos llegan al jurado y el jurado, en una resolución, la 745 de 2025, llega a una conclusión. Y esto hay que ser bastante claros, ¿ya? Aquí no se puede hablar de vicios en solo sitios. Acá lo que se habla es de un problema de conflicto en todo el procedimiento electoral interno. ¿Y a eso qué nos lleva? Consecuencia lógica es que tenga que declarar la nulidad. En el caso peruano, formalmente no existe. No existe la anulabilidad, existe la nulidad para enfrentar este tipo de actuaciones de administraciones públicas o administraciones privadas. Entonces, lo que va a pasar es que si yo declaro nulo, lo nulo no existe y no quiere decir que eso sea que otro, o el que iba segundo o segunda, o el que en realidad había ganado y no se le reconoció que hubiese ganado, va a ser quien asuma la representación para la plancha presidencial, la representación de las candidaturas en el Senado, las candidaturas a diputados o las candidaturas a el Parlamento andino, ¿no? Se van todos. Acción Popular queda fuera de las elecciones generales. Eso quiere decir, respondiendo a otra pregunta, la primera que he escuchado en estos días bastantes, ¿y por qué OMPE? Porque OMPE asume que no es competente porque hay una norma que dice que la resolución de conflictos que aparezcan en estas elecciones internas se ven en el Jurado Nacional de Elecciones. Y de si hay norma expresa cuya constitucionalidad y la no ha cuestionado nadie, se tiene que aplicar eso y no otra pauta. Bien, cuando se resuelve de esta manera,
sale, obviamente, con tono destemplado, yo creo que exageradamente destemplado, porque los voy a corretear hasta el final de sus días porque han hecho algo ilegal, e incluso voy a revisar sus historias personales, discurso de Alfredo Barnechea, porque esto ya no sonaba a respuesta, sino más a amenaza. Yo, si fuese alguien cercano a él, lo conozco solo por televisión, le hubiese aconsejado que bajo ningún concepto de esa declaración. Estas cosas se toman con cabeza fría, no con cabeza caliente. Pero claro, supongamos que el señor Barnechea hubiese, quisiese reclamar. El problema es que, ya hemos dicho, el proceso electoral tiene etapas preclusivas. Yo no puedo retroceder. En el momento que hay ya en este momento la posibilidad de ir colocando las candidaturas por internet y eso se va a hacer hasta días antes del fin de año. Se cierra la lista y los candidatos son los candidatos y se abre la etapa, y las candidatas y se abre la etapa para tachas, o sea, yo le conozco algo al candidato X o a la candidata Y por los cuales no deberían postular. Bien, pero ese argumento que no es nuevo en la línea del tribunal lleva a que no se atienda el reclamo de Chávez. El reclamo de Chávez era, bueno, estas elecciones vinieron viciadas, deje a los delegados que habrían metido en favor de Barnechea. Yo no puedo decir si Barnechea participó o no en esas gestiones, que el asunto de lo que se había hecho le favorecía. Y con ello, después de esa eh, determinación de dejar de lado a esos delegados, repónganse a los delegados los delegadas por los cuales se había votado el 30 de noviembre, con lo cual, en pocas palabras, estamos diciendo, saquen a Barnechea, pongan a Chávez. No, 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 no. Ya la etapa para poder hacer primarias internas ya pasó en el cronograma. Ya todos los grupos, que son más de 30 que se están presentando elección, están en otra cosa. Y cuando ha habido empate, cosa bastante rara, ¿no? Entonces se ha optado por una fórmula que está prevista, pero me parece que es muy antojadiza de jugar a tirar la moneda. Debemos ser de los pocos países del mundo donde se decide que una candidatura del tribunal, de la elección, candidato a la presidencia de la República o la candidata a la presidencia de la República se decida por una moneda. Imagínense que el señor Ortiz, que es el candidato por este grupo Salvemos el Perú, sea elegido. Vamos a tener, bueno, ya tenemos a un accesitario del Congreso como presidente interino y a un accesitario del Congreso como encargado de la presidencia del Congreso. Ya, no nos falta es un presidente que salga por una moneda tirada al aire, ¿no? Vamos a ver. Todavía, en términos electorales, irse desde de aquí a abril del próximo año es una enormidad, pueden cambiar muchas cosas. Entonces, el, el jurado cierra su posición, tú me puedes haber pedido que rehabilites mi lista en Cajamarca, tú me puedes haber pedido que habilite las listas para la Liga Metropolitana, tú me puedes haber pedido que yo te reconozca como plancha presidencial ganadora, pero no. Acá estamos hablando de vicios graves, habla incluso el tribunal de vicios sustanciales, que lo que van a hacer es comprometer la legalidad y la regularidad de la democracia interna dentro del partido
aquí mencionado, Acción Popular. Y por eso todos fuera, y todas fuera. ¿Qué puede hacer el reclamo de Barnechea? ¿O qué puede hacer un eventual reclamo de Chávez? Pues poco, porque finalmente si van a un escenario judicial para enmendar esta decisión, el proceso sigue, ya se juega con la lógica de preclusión y aun cuando consiguieran un pronunciamiento, pues no creo que por los tiempos les dé para un pronunciamiento final en una primera instancia jurisdiccional, pues consiguen una medida cautelar, ya tenemos el caso donde ante una medida cautelar frente a la inscripción de una agrupación, Unidad Popular, la reacción del Jurado Nacional de Elecciones fue: digan lo que digan, yo ya comencé mi cronograma, no puedo retroceder para incorporar en la sábana de los treinta y tantos a Unidad Popular. Más lógico sería es que si ese es el criterio establecido, ese es el criterio que mantenga. Con lo cual, lo que se puede hacer es sí seguir con un reclamo, no se va a poder postular ni al Congreso, ni al Parlamento andino, ni a la Presidencia de la República, pero puede generar esto alguna expectativa en un escenario de protección internacional o supranacional de derechos como antecedente. Porque ya, aunque no le guste a algunas personas, la Corte Interamericana tiene reiterada jurisprudencia, desde el caso de Atama contra Nicaragua, donde instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones en los diferentes países que hayan aceptado la competencia de la Corte, si en sus decisiones, en sus resoluciones, violan uno de los derechos incluidos como protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí la Corte se mete y te va a resolver, va a condenar al Estado peruano, y si bien ya no vas a poder postular, te va a dar algún tipo de reivindicación. Las sentencias de la Corte, como todos y todas sabemos, son sentencias que tienen una lógica de reparación integral. No solamente te dejan postular al cargo, puede incluir la obligación que el Estado peruano pida disculpas, que el Estado, si se tratara de un caso de agresión física o psicológica, puede poner atención específica a las personas involucradas y a su entorno. A veces a quienes hay que atender no es a la misma víctima, porque la víctima es una detenida desaparecida o un detenido desaparecido, esa es su familia. ¿Ya? Entonces, eso podría pasar, pero eso no va a alterar que Acción Popular pueda participar en estas elecciones. Lo que tiene que hacer Acción Popular en estos momentos es unas nuevas elecciones internas, mirando ya el panorama como para las elecciones del fin del próximo año, que van a ser las elecciones para los gobiernos regionales y locales. Y en los locales tanto en los provinciales como en los distritales. Nada más. Armarse para eso, pero ¿habrán podido conseguir la paz interna en ese momento, con los ánimos tan caldeados como han estado antes y mucho más caldeados ahora? Cuestión de difícil pronóstico. Evidentemente, este caso tiene una lección que darnos, pero antes de entrar a eso, por ser completamente objetivo con la verdad, esta resolución del jurado no es aprobada por unanimidad, es aprobada por mayoría, los votos de la integrante Maish y los votos del integrante Oyarse, que van a hablar de la improcedencia porque dicen: no, yo entiendo que
Cuando dice que se ve por el jurado, está hablando no del jurado nacional, sino de aquellas instancias previas que se llaman en el Perú jurados electorales especiales. Cada quien debió ir a su jurado electoral especial. Tengo mucho respeto por ese voto, pero no sé cómo se condice cuando alguien está planteando, que era el señor Chávez, el reconocimiento de su lista a la presidencia de la República como candidatura a la presidencia. No sé cómo engancha esto con una propuesta que pedía la nulidad de las elecciones, pero para una convocatoria inmediata de primarias. Una convocatoria inmediata de primarias no la puede hacer un jurado especial electoral, es responsabilidad del Jurado Nacional de Elección. Bueno, ¿cuál es la lección que nos da esto? Si queremos en un Estado constitucional, no constitucional, derecho, porque eso es redundante, si queremos en un Estado constitucional garantizar que cumpla a cabalidad u, las diferentes y muy complejas responsabilidades que le tocan, debemos tener algo en claro, que la democracia no es algo que se predica, la democracia es algo que se debe practicar y, y a comenzar a hacerlo dentro de las diferentes agrupaciones políticas que existan o que vayan a existir. No va a haber, sin duda, una democracia plena en un estado determinado si sus agrupaciones políticas a nivel interno no respetan pautas de democracia. Y allí hay que tener mucho cuidado para quienes vamos a ser votantes en abril próximo. No solamente hay que escuchar lo que nos dicen, porque mucha gente ofrece la luna y el cielo, no solamente hay que leer los planes de gobierno, ahora van a ser muchos, pero bueno, darse el tiempo para leerlos, sino hay que indagar, porque esa es una información que en un mundo donde cada vez hay mejor acceso a la información, por más que ciertos estados quieran interrumpirla, recortarla, moldearla, pero lo cierto es que hoy sustancialmente hay un cambio significativo, se puede conocer muchísimo más de lo que se conocía hace antes sobre la vida interna de un partido político. Pues también hay que conocer si nos da simpatía la, la dinámica y la propuesta de ese partido político, cómo funciona adentro. Porque si adentro no hay democracia, pues afuera no se van a portar con parámetros democráticos. Ya no están acostumbrados a eso. Bien, esto que ojalá me duele mucho como una persona que siempre ha luchado por los parámetros, la vigencia plena de los parámetros del derecho constitucional, del Estado constitucional y por ende de formas democráticas de actuar, que Acción Popular no pueda postular a las elecciones generales. Me sorprende, sí, que esta decisión se haya llegado sin haberle corrido traslado de estas denuncias a los posibles perjudicados si estas denuncias se atendían. Claro, es que podría decirse que en el caso de Acción Popular no habían solo dos candidaturas, habían más de dos candidaturas y claro, allí ante la falta de determinación de quienes serían beneficiados y quienes serían perjudicados con el reconocimiento entonces no tengo la obligación de convocar a nadie. Sí, eso sí, les podría asegurar que va a hacer, si es que se anima señor Barnechea
o alguno de los otros candidatos que no eran Chávez, ese va a ser el caballito de batalla. No me trasladaron, no hubo una audiencia para escucharme, para cuestionar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Pero claro, eso si ocurre, será un pleito aparte, tendría que llegar el caso a la comisión, plantearse directamente, porque considera que las vías internas no son idóneas, y mientras resuelve una comisión sobrecargada, y además la comisión no está obligada a todo lo que se le plantee llevarlo a la corte, llevarlo al tribunal, en algunos casos solamente hace recomendaciones, sugerencias, aportes, y en otros casos, que son los que más interesan, es cuando la comisión se pone como si fuese el Ministerio Público y va a presentar el reclamo, va a presentar la queja, va a presentar el cuestionamiento del ejercicio. Mientras ocurre eso, pues probablemente ya se hayan elegido las autoridades. Eso ya sí es una responsabilidad internacional para el Estado peruano, eventuales reparaciones, pero que si es Barnechea quien la presenta para Barnechea y para su grupo, y poco más. Tenemos, entonces, hubo dos votos, Ollarse y Maish, que decían, no, esto lo tiene que ver la Junta, esto no lo tenemos que ver nosotros, lo tiene que ver el jurado electoral correspondiente, pero como les anoté, hay reclamos que eran en general. Una de las denuncias era planteada para que se declare nulo este procedimiento interno y que de inmediato se convoque unas primarias. Y el reclamo del señor Chávez es que se le reconozca a su lista, a su plancha presidencial, el asumir la responsabilidad de postular a la presidencia de la República, de las dos vicepresidencias. Entonces, ahí cómo encajaba, cuál era el jurado especial, electoral especial que asumía competencias para planteamientos de carácter nacional. Mm. Y además, cómo desconocer el texto de la norma que dice, vaya usted al Jurado Nacional de Elecciones, no dice que vaya a otro sitio. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a hacer política en serio. Tenemos que acostumbrarnos a que eso significa respetar la decisión de la militancia. No que el candidato que está llegando no estoy diciendo que lo sea en el caso del señor Gálvez, por si acaso, de Chávez, perdón, por si acaso. Yo no tengo elementos ni a favor ni en contra de esto. Pero aún si el candidato tuviese cuestionamientos, hay cuestionamientos y cuestionamientos. Hay cuestionamientos que te van a impedir postular. Una condena, está en la cárcel, pero no como procesado, sino como condenado, pues ni Chávez, ni Gutiérrez, ni Fernández podrían candidatear. Entonces no es tan fácil para sacarse a alguien que nos pueda parecer incómodo encima. Recordemos siempre que la cobertura sancionadora disponible del Estado se maneja sobre la pata de el principio de legalidad y sus principios de tipicidad y taxatividad y el principio de proporcionalidad. Tiene que haber norma dictada por la autoridad competente, entonces norma correspondiente para el tema, esa norma tiene que especificar cuáles son los comportamientos reprobables o reprochables y tiene que especificarlo de manera clara, de manera precisa. Y además, lo que se plantee como repercusión al comportamiento reprochable, o sea, la sanción, tiene que ser una sanción adecuada frente a la magnitud de
el hecho reprochable al cual vamos a sentar a nuestro costado. Bien, entonces esa es la idea, creo yo, esa es la lección que nos da la coyuntura, en mi modesto entender. Y bueno, esperemos que este tipo de situaciones no se repitan en lo que viene del proceso electoral y que por el bien de la democracia en el país, una organización política que ha estado más de una ocasión a cargo de la presidencia de la República, no esta que hoy está en una evidente crisis, no sea una crisis de carácter terminal. No estemos viendo el final de Acción Popular, sino que se pueda encontrar, y ahí es muy importante cuál es la actitud que se va a asumir por quienes son militantes de ese partido político, para poder recomponer espacios, recomponer lazos de comunicación, generar consensos básicos y, cómo no, procesar diferencias que en la vida humana son casi inevitables. Yo veo el vaso medio lleno y alguien lo puede ver medio vacío. No estamos pensando igual. Y no está mal que pensemos diferente. Lo que está mal es creer que quien piensa diferente es un enemigo. Muchísimas gracias por esta posibilidad que se me da de comentar este tema. Espero haber sido lo suficientemente claro. Creo, creo que no están previstas preguntas. Si hubiese alguna, la contesto. Acá por interno me están avisando que ya se les está acabando la cobertura para poder ver el mensaje. Entonces, pero quedo a vuestra disposición para, si alguno de ustedes tiene o alguna de ustedes tiene, soy bastante activo en las redes sociales, el deseo, la intención de comunicarse conmigo para conversar sobre estos temas, incluso pudiendo discrepar con altura y con respeto de las posiciones de cada quien, de cada cual, ahí estaremos. De nuevo, gracias a quienes nos están siguiendo, gracias a quienes nos vayan a seguir porque esto está siendo grabado y hasta siempre.